Nuestra invitada de hoy se ha atrevido nada menos que a escribir un libro sobre la situación política en Venezuela. Si ustedes no se creen todo lo que se cuenta sobre este país, creo que deben leerlo. En otra vuelta de tuerca, Arantxa Tirado. Arantxa Tirado, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Bien hallada. Barcelona, 1978, un barrio popular. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mi infancia fue muy feliz, la verdad. Tengo recuerdos muy buenos, aunque a la vez fue una infancia en un entorno que para algunos sería hostil y hasta agresivo, porque es cierto que en mi colegio éramos un poquito salvajes, como digo yo, porque yo creo que había ahí como una rabia, ¿no? Mal canalizada quizás, fruto de, pues no sé si unos abuelos que habían perdido la guerra, que emigraron a la ciudad, gente explotada, padres que tenían jornadas laborales pues, en fábricas. No era mi caso, mi padre era mecánico, ¿no? Pero yo creo que eso era un pozo ahí de conflictividad, que luego en mi caso pues, lo canalicé hacia la política. ¿Cuándo empieza tu socialización política? ¿Cuándo empiezas a tomar conciencia? Yo creo que desde pequeña tenía conciencia política por la familia de la que vengo. Mi familia paterna es, es republicana, mi abuelo luchó en la guerra civil y siempre el tema de la guerra estaba muy presente, aunque no se explicitara en historias sobre la guerra, pero sí esos comentarios de mi abuelo de niño, la comida, que no habéis pasado una guerra. Y todo eso te va quedando ahí. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, del golpe de Estado, aunque era muy pequeña. Recuerdo ese día, recuerdo ir con mi madre caminando de casa de una amiga donde estaba y una sensación así, un ambiente opresor, opresivo. Y luego ya en la adolescencia, en el instituto, me fui interesando y un tío mío me prestó unos libros, uno de marxismo, y ahí hice la conexión y pues ya me empecé a involucrar políticamente. ¿Y cómo una chica de Barcelona, de barrio obrero, de repente empieza a fascinarse por América Latina y en concreto por Venezuela? Pues no sé, lo de América Latina habría que ver por dónde me viene, porque realmente más allá de que, por ejemplo, mi familia materna gallega emigró a América Latina, una bisabuela que emigró a Argentina y que nunca regresó, mi abuelo prácticamente no conoció a su madre, que murió en Argentina. Una hermana de mi abuela emigró a Venezuela y tuvo sus hijos allí, aunque yo ni siquiera la conozco. No sé si, bueno, había un interés por América Latina, que insisto, no sé de dónde venga, digo esto por buscar algún tipo de vínculo, pero siempre, quizás por el interés político, tuve claro que América Latina era la vanguardia política y que ahí se habían producido movimientos muy interesantes. También recuerdo en mi barrio está la Plaza Salvador Allende, pasar con mi madre por esa plaza y preguntarle quién era Salvador Allende y decirme, pues un presidente que mataron. Entonces, todo eso como que va ahí generándote cierta curiosidad. Has escrito un libro que no va a pasar desapercibido, Venezuela más allá de mentiras y mito. ¿Contra quién o a favor de quién es este libro? Pues sobre todo, primero a favor del pueblo venezolano chavista, que es el gran ocultado por los grandes medios de comunicación, el gran ignorado por la academia y el gran despreciado por la izquierda que se cree superior a ese pueblo, que hay una izquierda que es así. Eso es a favor, ¿no?, de ellos, de tratar de posicionarlos en un lugar protagónico, como dirían allí, que es el que tiene, porque creo que están dando lecciones de vanguardia política a todo el continente y al mundo. Y en contra, pues precisamente de todos esos sectores opinólogos que hay en nuestros medios, políticos y manipuladores profesionales que pues vienen construyendo una imagen distorsionada de lo que es la revolución bolivariana bajo mi punto de vista. Has estado mucho tiempo en Venezuela y también has estudiado mucho la historia de Venezuela. ¿Cómo era la Venezuela antes de Chávez? ¿Cómo era el mundo del pacto del punto fijo? Bueno, pues al contrario de lo que dicen estos analistas, incluso académicos venezolanos, sobre la Venezuela de la Cuarta República,
La Venezuela anterior al chavismo era una Venezuela, como todo el continente latinoamericano caribeño, pues una Venezuela de abismos, de polarización social, con una gran masa de personas muy pobres, donde los niños, según UNICEF, medían 7 centímetros menos los niños pobres respecto a los niños ricos, donde había niños con menos peso, o sea, gente que pasaba hambre. Es muy famosa esta anécdota de que en los barrios se comía perrarina, y como muestra elocuente es que el Caracazo, en 1989, este levantamiento popular totalmente espontáneo, pues que empieza por los precios del transporte público. Exactamente, ¿no? La gente va y asalta a los supermercados y se lleva patas de res, así, de ternera, por la calle porque estaban pasando hambre. Y esa es la Venezuela que algunos académicos mostraban como ejemplar, era la democracia ejemplar en América Latina, porque no había padecido tantos golpes de Estado o regímenes militares como otros países del entorno. Y eso, bueno, llega a Chávez y demuestra que no es cierto. O sea, solo con el hecho de que censó a millones de personas que ni siquiera tenían cédula de identidad y no podían votar, pues ya yo creo que se desmonta la idea de que era una Venezuela inclusiva, que era una democracia ejemplar y que, bueno, todo el mundo estaba integrado. El llamado proceso bolivariano no se entiende sin la personalidad de Hugo Chávez, que además presenta, digamos, muchos elementos atípicos en un dirigente de izquierdas. Hay al principio una enorme incomprensión por parte de sectores de las izquierdas radicales europeas, que después se acercarían con simpatía al chavismo, pero que inicialmente no conciben que un militar, que además ha dado un golpe de Estado, sea después el protagonista de un proceso que se define a sí mismo como democrático y de extensión de los derechos sociales. Pero hay algo, elementos muy interesantes en su personalidad y en su propia socialización política, tanto como militar y como figura que se acerca a algunas figuras de la izquierda venezolana. Digamos, ¿qué elementos de la personalidad de Hugo Chávez te parecen a ti determinantes para entender el proceso político que le encabezó? Pues primero su sensibilidad social, que él explica en muchas entrevistas, cómo a él lo ponen a hacer tareas casi contrainsurgentes, o de hecho contrainsurgentes en sus años en el ejército, los primeros años, y ahí él tiene contacto con la guerrilla venezolana, que fue un movimiento muy potente, o relativamente potente, en los 60 y 70, y se da cuenta de la composición de clase de esa guerrilla y de que realmente él tiene mucho más que ver con esos luchadores sociales que con, pues, las dirigencias del ejército al que pertenecía o las élites de la Cuarta República. Luego la inteligencia, esto es algo a destacar. ¿Por qué? Porque se ha denigrado la figura de Hugo Chávez, igual que ahora la de Nicolás Maduro, presentándolos como líderes tontos, ineptos, gente que no tiene formación. Esto es falso. De hecho, Hugo Chávez, por obligación, por el plan Andrés Bello que implementó Carlos Andrés Pérez, tuvo que hacer una carrera universitaria, y esto también explica cómo el ejército venezolano se abrió al pueblo y conectó con los civiles, y era una persona que leía vorazmente, Hugo Chávez. O sea, esa inteligencia, ese conocimiento teórico también, y su capacidad de llevar lo complejo, lo teórico, explicarlo de manera didáctica al pueblo venezolano. O sea, yo creo que esas son dos cualidades muy importantes, y también la ausencia, por decirlo de alguna manera, de sectarismo político. O sea, él bebió de muchas fuentes ideológicas, pero no se casó con ninguna. O sea, quienes quieran encasillar la experiencia bolivariana en una suerte de comunismo, socialismo, sí, se puso la etiqueta en determinado momento de socialismo del siglo XXI, pero en todo caso es un proceso sincrético que bebe de muchas fuentes, muchas propias, y que no se explicaría tampoco sin el origen popular de Hugo Chávez, que también explica esa sensibilidad, esa conexión, y también esa conciencia de clase y un poco el sentimiento de justicia de hacer cosas por su propio pueblo. Hay al menos dos diferencias muy importantes en el acceso al poder por la vía electoral de la izquierda en Venezuela con respecto a otros países donde la izquierda también ganó las elecciones varias veces. Uno es el petróleo y, por lo tanto, digamos, el papel geopolítico que permite jugar a Venezuela, y al mismo tiempo la amenaza que representa que en un país que es uno de los países alfa de la OPEP haya un gobierno de izquierdas. Pero el segundo, que es por el que te quiero preguntar y que creo que en estas últimas semanas adquiere una relevancia muy especial, es el hecho de que Chávez sea militar y que fuera capaz de lograr siempre,
y que eso hasta cierto punto Maduro ha sido capaz de mantenerlo, el apoyo del ejército. Esto de nuevo hemos visto en Bolivia que se ha revelado crucial, digamos, el comportamiento constitucional de las Fuerzas Armadas es condición de posibilidad de que la democracia se mantenga o de que se vea cuestionada. Y en Bolivia, sin el movimiento final de las Fuerzas Armadas, pues no se hubiera producido ese golpe de Estado. Esto es un hecho diferencial en Venezuela, donde el ejército tiene un papel crucial, digamos, de acompañamiento a un proceso de victorias electorales del chavismo. Háblame de esto, de esta dimensión militar de Hugo Chávez. Pues yo creo que es sumamente interesante porque de hecho el rechazo que tiene Chávez al inicio, por lo que tú dices, lo que tú comentabas antes, es precisamente por el tema militar, porque es cierto que hubo pues un antecedente de dictaduras militares en el Cono Sur y también en este país, pues nosotros con el tema militar por el franquismo pues tenemos nuestras reticencias, aunque no debería ser así, pero así es. Entonces me parece crucial este tema y entender por ejemplo, la composición de clase del ejército venezolano, que es distinta, ahora que mencionas el tema de Bolivia, al caso boliviano, donde la oficialidad no viene de clases populares, como sí ha sido en los últimos años, sobre todo en el proceso bolivariano, aunque creo que de antes también, siempre teniendo en cuenta que bueno, hay fuerzas, por ejemplo, la Armada es más impermeable, ¿no?, a este tipo de transformaciones, pero Hugo Chávez y el ejército venezolano, producto de ese plan Andrés Bello, producto de esa composición de clase, o sea, ya de antes, el levantamiento cívico-militar del 92, en el 94 con Chávez en la cárcel, hubo otro levantamiento. Primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. O sea, había una conciencia y antes de Chávez incluso hubo dos levantamientos militares en Venezuela de carácter de izquierdas, o sea, eso habla de un ejército distinto que, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, que el ejército venezolano solo ha salido una vez de sus fronteras precisamente para liberar, con Bolívar, para liberar otros países, a diferencia de otros ejércitos, ¿no?, que han ido pues, a oprimir. Y yo creo que Evo Morales trató de romper esa lógica, por comentar el tema de Bolivia, creando una escuela antiimperialista que hasta donde sé también Chávez le insistió en que eso era una estrategia que podía ayudar, ¿no?, a cambiar la correlación de fuerzas al interno del ejército, pero bueno, parece ser que pues a los resultados me remito, que no, bueno, es que también en pocos años no se transforman los ejércitos de esa manera, pero hay críticas que dicen que el ejército es leal a Chávez y bueno, sobre todo ahora a Maduro, porque les está dando pues, concesiones en el arco, en la faja petrolífera, no en la faja petrolífera del Orinoco, sino en el arco minero, y que los militares están metidos en los negocios turbios, bueno, estas acusaciones de corrupción. Bueno, yo creo que independientemente de si eso es cierto o no, lo que sí es cierto y es innegable es que hay amplios sectores del ejército venezolano que tienen una visión revolucionaria y esto cualquiera que haya ido a Venezuela y haya conversado con ellos se puede dar cuenta, ¿no? Incluso como le tocó a los chicos del maíz en una visita que hicieron, que se encontraron con un militar con el Che Guevara tatuado y estaban flipando, ¿no? Pues esto solo pasa en la Venezuela bolivariana. Te querría preguntar por cuáles son a tu juicio los grandes éxitos de los gobiernos de Hugo Chávez, pero también cuáles son sus grandes fracasos.
Para mí, primero, el gran éxito es la inclusión social y la ampliación de la democracia. A contrapelo de lo que se dice, como comentaba antes, la cedulación de millones de personas que no tenían acceso a votar, simplemente es el primer paso, ¿no?, para la ciudadanía, pero no solo que voten, sino también darles dignidad, la dignidad que merecen, no como dádiva, sino un tema de justicia. Las cifras de los primeros 10 años de logros de la revolución bolivariana, económicos, sociales, se ven en datos de la ONU recogidos por diferentes instituciones. Yo recuerdo un informe del CPR de Washington hablando de esto. Los índices de pobreza reducidos drásticamente en un periodo, en un lapso histórico de 10 años, esto es muy difícil. Y de ahí también la guerra económica que han tenido que aplicar para socavar esos logros, ¿no?, porque no interesa que procesos así pues, presenten cifras positivas, aún no negando que la pobreza sigue existiendo y que ha tenido un repunte en los últimos años. Y por otro lado, un gran logro que yo creo que está más opacado o es menos visible es el de la política exterior venezolana, que es mi tema de tesis doctoral, y no lo digo solo por eso, sino porque es increíble el papel de motor de la integración regional. Bajo mi punto de vista, siguiendo a Cox, Venezuela lidera un bloque de poder contrahegemónico en América Latina y el Caribe que abona en esa transición geopolítica, que según muchos analistas pues, está el sistema internacional, y ayuda a que Venezuela y América Latina en su conjunto se integren, aunque no todos los mecanismos que crean son de integración, algunos son de simple concertación, pero ejerza un rol de un actor de primera línea en el sistema internacional y se desprenda un poco de esa influencia o injerencia estadounidense. O sea, solo esa lucha por la soberanía desde el marco de los mecanismos multilaterales creados o empujados por Hugo Chávez, como el ALBA-TCP, la UNASUR, la CELAC, eso me parece que tiene un impacto muy fuerte, que de ahí el papel de Lenín Moreno, el papel de todos estos nuevos presidentes o dictadorzuelos que llegan a los gobiernos de América Latina desmontando todo este entramado institucional porque saben de su peligrosidad. Y los fracasos, no me olvido, los fracasos, bueno, yo creo que el tema de la corrupción, o sea, las prácticas que son inercias, ¿no?, que vienen no solo de los últimos años, se podría decir incluso de siglos, también asumir la influencia que habremos tenido los españoles en nuestra manera de hacer política, no solo en lo corrupto, ese vuelva usted mañana de Mariano José de Larra, ¿no?, de la burocracia que impregnó tanto en América Latina y que ellos incluso la han llegado a mejorar, yo diría. El tema de la corrupción, el tema de a lo mejor ser un poco indolente o meterle poca mano a los poderes que bueno, pues, siguen controlando la economía venezolana, que no es cierto que todo se expropió o todo se nacionalizó, todo lo contrario, las cadenas importadoras siguen estando en manos privadas. Hay quien critica también, por ejemplo, todo el tema del control de cambios, ¿no?, que se implementó para evitar la fuga de capitales. Yo no me posiciono porque no tengo los conocimientos técnicos suficientes para pronunciarme, pero es cierto que hay voces en contra de eso porque eso derivó en un negocio muy lucrativo, donde seguramente también hay gente que se dice chavista involucrada, que bueno, es obtener dólares a precios preferenciales para importar, pero vender a precio de la tasa paralela que se marca desde Miami y Cúcuta, un mercado negro. Y bueno, es una locura, provoca una serie de distorsiones en la economía que sobre todo afectan al bolsillo de ese pueblo para el cual se supone que se está haciendo la revolución y el cual está haciendo la revolución. Ojo. Se dice muchas veces que un factor nada despreciable en el éxito electoral del chavismo han sido las torpezas históricas de la oposición venezolana, que muchas veces la oposición tuvo oportunidades de ganar en las elecciones o de que le fuera mucho mejor y que las propias divisiones internas en la oposición venezolana fueron un elemento que reforzó fundamentalmente a Chávez, pero incluso en algunos momentos también a Nicolás Maduro. ¿Qué piensas de esa oposición que además, lejos de, digamos, de ser una sola cosa, es algo enormemente complejo y
y distinto. Sí, paradójicamente en algún momento se llamaban Mesa de Unidad Democrática y era la cosa menos unida del mundo. Pues justo, mira, ayer estaba leyendo un artículo del New York Times en español de un opositor que se quejaba precisamente de la oposición y hacía reflexiones en este sentido que tú planteas. Hay quien tiene la broma de que el gobierno bolivariano es un desastre, ineficiente, no planifica, pero bueno, como la oposición es igual de desastre, pues por eso nunca han logrado pues, arrebatarle el gobierno a Nicolás Maduro, ni siquiera con toda la ayuda del mundo de Estados Unidos, el financiamiento y con todo tipo de artimañas que han probado y que siguen probando. A mí me parece que es una oposición bastante lamentable y bastante poco patriótica, porque una oposición que hace lobby internacional incluso para que no lleguen inversiones al país, como hizo Julio Borges, que es este líder opositor que lo designó Guaidó en su gobierno fantasma 2.0 como encargado no sé, de representación externa o no sé exactamente. Esto habla muy mal, ¿no? de gente que dice preocuparse por Venezuela y los venezolanos, pero que están haciendo un trabajo para perjudicar a su propio pueblo en la lógica de apostar por la implosión del chavismo desde adentro, porque es lo único que les queda, porque ellos están totalmente deslegitimados, porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta de que una oposición que es capaz de armar guarimbas, que son estas protestas callejeras, con gente a la que se paga para montar prácticamente trincheras durante meses en las calles, asesinar a personas, incluso llegar a prender fuego a alguien por parecer chavista, por ser negro, la gente, aunque sea de oposición, gente que legítimamente adversa al chavismo, se da cuenta de que por esa vía no se puede ir. Entonces yo creo que también hay una oposición, un pueblo opositor, si se me permite, unos sectores opositores en Venezuela que se encuentran huérfanos de dirigencia. Y esto es como un nido de víboras, esta oposición, que están más preocupados por ver quién recibe la plata de Estados Unidos. Ahora el escándalo que salió con el destino de los fondos de la supuesta ayuda humanitaria, entre comillas, que le dieron a Guaidó, que parece ser que se lo gastaron en prostitutas, droga y quién sabe qué, pues ya es muy sintomático, ¿no?, del carácter de esta oposición que dice preocuparse por la crisis humanitaria de su pueblo, pero pues está ahí viviendo la vida loca y peleándose por el dinero. Había un desafío que se le planteó al proceso, que era imaginar el chavismo sin Hugo Chávez. Y probablemente el hiperliderazgo y digamos la asociación de ese proceso político a la personalidad de Chávez se lo puso muy difícil a Maduro, con unas características personales muy diferentes, con una historia diferente. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales entre Chávez y Maduro? Pregunto esto también porque muchos sectores de inteligencia fina, digamos, han aceptado reconocer muchas cosas a Hugo Chávez y al chavismo, diciendo no, aquello sí fue un proceso legítimo y demás, pero ya Maduro no. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos que tú destacarías? Bueno, primero quiero decir que estas teorías del chavismo sin Chávez, que empezaron a circular justo antes de que se muriera Chávez, las esgrimieron personas que durante la vida de Chávez eran súper críticos con Chávez y que utilizaban los mismos argumentos contra el presidente Chávez que ahora están utilizando contra el presidente Maduro, ¿no? O sea, hay que tener un poco de memoria e ir a la hemeroteca. Pero obviamente Maduro no es Chávez, no tiene la legitimidad de provenir del ámbito militar, en el entorno militar, seguramente, aunque yo creo que se ha ganado el respeto del ejército en términos generales y que ha demostrado su sagacidad junto con el resto de la dirigencia para plantarle cara y resistir a los golpes de Estado, y este último financiados por Estados Unidos. Eso ya habla bastante bien de su capacidad, o sea, no tiene nada que ver con el maburro que nos venden los medios y los opositores. Y otra diferencia es, que me parece que Maduro es una persona, ¿cómo decir?, que tiene la capacidad de como articular diferentes grupos, incluso grupos que a lo mejor le pueden adversar. O sea, esto lo digo intuitivamente, porque yo no tengo información de inteligencia ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, por cosas que te cuenta la gente y demás, yo creo que Maduro ha tenido esa capacidad que se la ha tenido que ganar, a diferencia de Chávez, que a lo mejor era una persona, un personaje, un liderazgo incuestionable,
Maduro le ha disputado el liderazgo a otros que pues, a lo mejor querían estar ahí y no están, pero han tenido que acatar la decisión de Hugo Chávez, por eso él lo deja claro en su última locución, ¿no? que tiene que ser Maduro el sucesor. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso es una diferencia muy grande, porque cuando Chávez empieza desde aquí, Maduro empieza desde aquí y tiene que, para llegar a este nivel, tiene que hacer muchos esfuerzos. Y me parece que ahí Chávez tuvo visión, porque en su papel de canciller Maduro demostró esa capacidad de articulación, de diplomacia, fue el que implementó en buena medida esa política exterior exitosa de Hugo Chávez. Entonces, me parece que ahí hay diferencias más allá de, bueno, de personalidades, ¿no? Que cada cual pues, tiene su estilo y ahí queda cada cual la valoración. Dime dos cosas que a tu juicio haya hecho bien Maduro y dos cosas que haya hecho mal. Pues por un lado, esto que te digo, ¿no? de resistir inteligentemente, o sea, burlar a los golpistas, el caso del, cuando fue el 30 de abril, cuando se presenta Guaidó con Leopoldo López, que lo excarcelan, ¿no? de su arresto domiciliario, y a través, bueno, logra, junto con sectores del ejército, de la inteligencia venezolana, logran pues burlar a los opositores haciéndoles creer que iban a tener respaldo para rematar el golpe de Estado y no. Bueno, ese tipo de acciones me parecen exitosas. Me parece también exitoso el haberse ganado la confianza del pueblo venezolano y el respeto en un contexto mucho más difícil que el que le tocó a Hugo Chávez, porque si bien es cierto que todas estas prácticas de acaparamiento, guerra económica, hiperinflación, venían del periodo de Chávez, han arreciado, ¿no? Tras la muerte de Chávez y con Maduro. Y luego dos cosas negativas, yo no entiendo mucho, por ejemplo, esta política de confraternizar con el empresariado venezolano, que ha demostrado que no es patriota y que cada 2 por 3 lo sientan a negociar y dicen que sí, que se van a comportar, que no van a subir los precios más de lo que deberían, que ahora sí no van a acaparar productos, pero que luego acaban haciendo lo mismo que hacen siempre, ¿no? Esto es como su naturaleza y eso me parece, no sé si es un tema táctico o es un error estratégico, pero yo sinceramente, claro, desde afuera no lo entiendo. También es muy fácil decirlo desde afuera, que uno ni tiene todo ese nivel de conocimiento ni tiene todo ese nivel de presión por solucionar el tema. Y otro es que yo a lo mejor pues no sería tan condescendiente con esos sectores opositores que son golpistas, ¿no? Algo que mucha gente no entiende es por qué el señor Guaidó sigue libre cuando pues, ha dado un golpe de Estado, o sea, y ha llamado al ejército a sublevarse. En este momento hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. Ha hecho pedidos públicos a Estados Unidos de que invadan Venezuela incluso, o sea, una cosa increíble, que yo invito a cualquiera que piense que Venezuela es una dictadura, que reflexione sobre qué sucedería si tú mismo o cualquier líder de la oposición en el Estado español hiciera algo similar, ¿no? ¿Dónde estaría? O fuera a manifestarse enfrente de una base militar. Entonces,
esa mano blanda, por decirlo así, también es algo que yo creo que puede llegar a ser un error, porque a veces la debilidad invita al ataque. Estados Unidos es siempre un actor político crucial, ineludible en cualquier país latinoamericano, pero también produce paradojas, y hay quien dice que la victoria de Trump y la llegada de Trump a la Casa Blanca habría reforzado a Maduro en la medida en que el rechazo a Trump es mayoritario entre los venezolanos, y que esa agresividad del gobierno estadounidense con respecto al gobierno de Venezuela y con respecto a Maduro, digamos, habría dado más ventajas que dificultades a Maduro. ¿Cómo valoras el papel de Estados Unidos con Trump? Bueno, yo creo que esos argumentos son los mismos de quienes utilizan ese argumentario para decir que los ataques de Estados Unidos a la Revolución Cubana han reforzado a la dirigencia castrista y tal. A mí me parece que no hay tantas diferencias sustanciales entre Trump y Obama u otros presidentes estadounidenses en la lógica de cómo funciona Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, con unos intereses derivados de la preeminencia del complejo militar industrial que domina la política en Estados Unidos y que tiene a la guerra como negocio. Entonces, Trump tiene diferencias de forma, quizás ha hecho una apuesta mal asesorado, también hay diferencias dentro del establishment, y Trump, como sabes, está enfrentado al Deep State, que le está montando el impeachment ahora. Entonces, mal asesorado quizás por un sector del que se ha rodeado del lobby anticastrista, Claver Carón, Marco Rubio, Menéndez, etc. Ellos han creído que ahora se daban las condiciones de debilidad en Venezuela para asestar el golpe final, pero las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela vienen de antes de Trump, quien hace el decreto conocido como Decreto Obama, que estipula que Venezuela es un peligro para la seguridad estadounidense, una amenaza, ¿no? Es Obama. Entonces no se puede decir que Trump ha beneficiado porque aglutina más fuerzas. Yo creo que el pueblo venezolano consciente sabe que Estados Unidos es el enemigo, gobierne quien gobierne. Obviamente esto no quiere decir que no pueda haber presidentes más favorables a los intereses venezolanos o a respetar la soberanía venezolana, pero como, no sé, se me ocurre Bernie Sanders, pero incluso una líder demócrata como Alexandria Ocasio también ha hecho declaraciones tildando a Venezuela de dictadura. O sea que en este tema, demócratas y republicanos, incluso los más progres, parece que no tienen tantas diferencias, ¿no? A lo mejor, o bajo mi punto de vista, no tienen tan claro lo que pasa en Venezuela. Tú has estudiado mucho la política exterior venezolana. Te quiero preguntar por sus alianzas geopolíticas, porque Venezuela ha tratado de construir una relación estrecha tanto con Rusia como con China. ¿Hasta qué puntos son determinantes estas mayores o menores alianzas del gobierno de Venezuela? Yo creo que son muy importantes en momentos coyunturales, como por ejemplo ahora cuando el último golpe 2.0 de Guaidó, cuando se trató de utilizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para forzar algún tipo de intervención, recordando lo que se hizo en el caso libio, ¿no? Con la resolución 1973, que fue la que abrió la posibilidad a intervenir en Libia y a derrocar y asesinar a Gaddafi. Ahí la Federación de Rusia ha sido muy firme, yo creo que es el principal aliado estratégico abierto del gobierno venezolano, no solo en términos militares, ¿no? Por la cooperación militar, sino también político. A diferencia de China, que también es un aliado, lo que pasa es que la diplomacia china es de otro tipo, ¿no? No les gustan estas declaraciones tan directas y son siempre un poquito más ambiguos. Entonces, en momentos coyunturales así es importante para frenar, para hacerle ver a Estados Unidos, mandar señales, ¿no? De, bueno, esto tampoco, no estamos en tiempos de la Guerra Fría, bueno, teníamos a la URSS, ahora no está la URSS, está la Federación de Rusia, pero bueno, no estamos en tiempos más bien de posguerra fría, de unilateralismo, donde podéis hacer lo que queráis, aquí estamos. Y hay algo interesante, que es que Venezuela, cuando diversifica la distribución, digamos, del negocio en la faja petrolífera del Orinoco, le da más preeminencia a empresas chinas, rusas y iraníes, de otros países, bueno, iraníes no sé, ahora lo he dicho igual no, de otros países, para diversificar también el negocio y mandar una señal, que también eso implica a estos países... Que Estados Unidos no tiene por qué ser el único cliente. Exactamente, y también, bueno, si estos señores... Porque Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de petróleo venezolano. Sí, sí.
Pero si estos señores pretenden meterse ahí, pues esas empresas, los rusos, los chinos, pues dicen, aquí tenemos nosotros nuestro negocio, o sea, que yo creo que ahí fue bastante inteligente. Pero sí quiero concluir con una idea de este razonamiento, que es que me parece que lo determinante no es tanto esas alianzas, lo determinante es el respaldo popular que sigue teniendo el gobierno de Nicolás Maduro, sin el cual daría igual en las alianzas geopolíticas y geoestratégicas. En términos militares son disuasorias y son muy importantes, y en términos simbólicos, pero si no tienen un respaldo de un pueblo detrás, pues no sirven de nada. Yo pienso que una de las claves que explica en tu libro, que sale en una editorial como ACAL, es que Venezuela se ha convertido en un asunto de política interna en España, pero también en muchos otros países de América Latina e incluso países europeos. Es verdad que en esto hay una presión mediática innegable, pero también en, bueno, unos estilos comunicativos del chavismo que no han generado las mismas simpatías que otros procesos de izquierdas en otros países de América Latina. Podríamos poner el ejemplo de Bolivia, pero incluso podríamos poner el ejemplo de Cuba. Digamos, tiene mucha mejor prensa a nivel internacional Cuba que Venezuela. El rey de España puede visitar Cuba y es algo que es recibido por cubanos y por todo el mundo con alegría, hace un discurso duro, pero inmediatamente la consecuencia de eso es un encuentro con Raúl Castro, y sin embargo Venezuela se ha convertido, digamos, en la representación del diablo y la peor de las promesas, hasta el punto de que se ha convertido en un elemento que la derecha de casi cualquier país utiliza permanentemente para atacar a sus rivales de izquierdas. Sí, en este momento histórico sí, y esto quizás habla de la peligrosidad de Venezuela para el statu quo, para el sistema, para el establishment, sin ser un país socialista, ojo, y siendo un país que trata de ir hacia procesos en la lógica socialista, pero que no es como Cuba, ¿no? Que sí es un Estado socialista. Yo te diría que a lo mejor los revolucionarios de chándal no le gustan mucho a los líderes de opinión y a este establishment político y económico, aunque Fidel también en sus últimos años llevaba chándal, pero bueno, porque estaba enfermo. Porque estaba enfermo, estaba en casa, pero bueno, es cierto que la revolución bolivariana es una revolución, como diría un exministro de Cultura e intelectual venezolano, Reinaldo Iturriza, un chavismo salvaje. O sea, es gente que viene del barrio, gente que no pueden domeñar, gente que trae una rabia ancestral y no voy a decir un revanchismo, pero sí como una fuerza, una potencia que están muy claros y que no les cuentan cuentos. Y eso también se expresa en esa dirigencia chavista. También hay que decir que nuestros medios colaboran a deformar lo que se presenta de Venezuela, porque Chávez era una persona que sí, que hablaba mucho, cantaba rancheras, bailaba, bueno, bailaba no, perdón, o sea, bailaba Maduro, ¿no? Baila Maduro. O sea, hacía cosas que un líder aquí no haría, pero solo nos sacaban esa parte más folclórica y no nos sacaban pues todas las disertaciones teóricas, políticas. Aquí también se baila, ¿eh? Claro, ¿no? Y bailar es buenísimo, a mí me encanta. Pero bueno, en esta lógica de que parece que los líderes tienen que ser personas serias con traje, corbata, y es una visión un poco cerrada y muy clasista también de la política. Y bueno, y también pues todos los intereses económicos que hay detrás para deformar y para utilizar, como bien sabes, ya ha sufrido, el tema de Venezuela como, bueno, como un tema de política interna a unos niveles delirantes, por culpa también, si quieres vamos a eso, de una prensa que hace muchos años ha dejado de lado su función de lo que debería ser la prensa, de verdad, seria. Antes de pasar a la rueda de reconocimiento, te quiero preguntar por el momento actual con una reflexión. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que han tenido las transformaciones progresistas en países de América Latina es su incapacidad, digamos, de salir del poder por una derrota electoral sin que, digamos, haya una crisis de Estado, una crisis constitucional o directamente un golpe de Estado. Hay excepciones, o sea, yo creo que lo que ha pasado en Argentina en los últimos 5 años es esperanzador. Cristina pierde unas elecciones, pero unos cuantos años después las gana Fernández con Cristina de vicepresidenta. Creo que eso hasta cierto punto habla bien
de la salud institucional del sistema político argentino a pesar de todos sus problemas y de todas sus dificultades. Y aquí de nuevo está el elemento de la irreversibilidad de ciertos cambios, algo que el neoliberalismo ha conseguido con relativa facilidad, y eso incluso nos coloca a muchos actores políticos teniendo que reconocer que la correlación de fuerzas actual es la que es, y que nadie en un Estado europeo, digamos, puede enfrentarse abiertamente a los poderes de la Troika, al Banco Central Europeo y a lo que diga la Comisión Europea, y que tiene que operar en unos ciertos márgenes que establece la correlación de fuerzas, pero con unas instituciones que funcionan y con ciertos espacios para cambiar cosas. Pero esto en América Latina, salvo algunas excepciones, no siempre ha sido así. Y de nuevo, pues lo que acaba de ocurrir en Bolivia va en esa dirección, o lo que ha ocurrido en Ecuador, que es más llamativo todavía. Alguien del mismo partido de Correa inicia un proceso, digamos, casi contrarrevolucionario de desmantelamiento de todos los logros de la revolución ciudadana. Pero no es menos cierto que en México, bueno, pues AMLO ha logrado ganar las elecciones. Es verdad que después de que le robaran unas elecciones, de que en el año 88 a Cuauhtémoc Cárdenas le hicieran el apagonazo. Te pregunto por lo que pueda ocurrir en Venezuela. Es decir, ¿es posible que el chavismo pierda unas elecciones y no haya, digamos, una crisis de Estado, una crisis constitucional? ¿O es posible que las gane y la oposición venezolana reconozca esa victoria y reconozca, digamos, una cierta cohabitación? O sea, que puede ocurrir que la oposición venezolana tenga mayoría en la Asamblea Nacional y que, sin embargo, el presidente de la República sea chavista, o que convivan gobiernos en regiones venezolanas de la oposición con gobiernos del oficialismo y que haya cierta lealtad institucional. ¿Imaginas una cierta normalización institucional en Venezuela o esto lo ves hoy por hoy imposible? Yo lo veo imposible porque los niveles de conflicto están tan enconados y la lucha de clases está tan a flor de piel, que eso es lo que sucede en América Latina, ¿no? En diferentes grados. Cuando está tan a flor de piel la lucha de clases y los pobres se rebelan y tienen claro por dónde tienen que ir, sea tomando las armas como en los años 80 en Centroamérica, o sea por la vía democrática como sucedió en Chile, ¿no? en los 70 o ahora en Venezuela, las élites y los poderes fácticos no lo permiten. Entonces, más bien, desgraciadamente, yo veo muy difícil que pueda haber esa cohabitación que existe, ¿no? Si hay estados gobernados por la oposición y hay un Consejo Nacional Electoral que incluso tiene composición opositora, pero ellos lo niegan. O sea, ellos en sus declaraciones que venden al mundo es que esto no existe, esa realidad. O sea, venden una visión apocalíptica de una dictadura totalitaria, un rodillo. Entonces, así no se puede hacer política, porque están negando la existencia del otro. Ellos, bueno, en el 2002, cuando se le da el golpe a Chávez, tenían listas de dirigentes chavistas a asesinar, y no solo dirigentes del gobierno, sino también en los barrios. Porque tú sabes que a mí me derrocaron, y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba. Era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza, y a mí desaparecerme incluso físicamente. Esto habla de que no puede haber una alternancia normal en Venezuela, porque si mañana gana la oposición, sea por vía electoral o se impone a través de un golpe de Estado de nuevo tipo o militar, que lo veo difícil, pero bueno, no hay ningún escenario cerrado, me parece que no van a respetar. Hay una sed de revancha, de violencia, que se ve en los comentarios en redes, ¿no? Gente que está pidiendo que invadan su país. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Es una locura. Entonces, lo veo muy difícil. Veo difícil que se pueda lograr una alternancia como ha habido. No quiero ser pesimista, pero bueno, en todo caso, quiero dejar claro que me parece que si gana la derecha y la oposición en Venezuela, más allá de que se desate un baño de sangre y maten gente por la vía directa, también van a matarla por la vía indirecta, porque ellos dicen que el socialismo, entre comillas, no funciona, pero el neoliberalismo, viendo cómo ha dejado Macri Argentina en pocos años, parece que funciona menos. Estamos llegando al final, vamos con la rueda de reconocimiento. Yo te suelto algunos nombres propios y en 2 o 3 frases como mucho me los describes. Empiezo por Rafael Caldera. Rafael Caldera, pues, creo que tuvo algún momento de dignidad,
y se dio cuenta de la Venezuela desastre que habían dejado, pero bueno, pasará a la historia sin pena ni gloria. Cap, Carlos Andrés Pérez. Un personaje bastante turbio, bastante turbio. Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, un dictador. Guaidó. Un insulso. Leopoldo López. El Ken de la telenovela. Vargas Llosa. El ideólogo de las derechas y de cierta gente incauta que todavía se cree que el liberalismo es lo que ellos predican. Felipe González. Traidor a la clase obrera. José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que es una buena persona, aunque no lo conozco personalmente, y ha tratado de hacer algo digno en Venezuela, pero bueno, está ahí bastante marginado. Me queda ya solamente el cuestionario. Un libro, aparte del tuyo, que recomendarías leer para cualquiera que quisiera aproximarse a la realidad venezolana. Pues recomendaría uno de Fernando Casado, que es un compañero español, pero que ha vivido bastante en Venezuela y en Ecuador, que se titula Antiperiodistas, Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, que es su tesis doctoral, publicado también por ACAL, donde él entrevista a gente de los medios escritos sobre lo que han publicado sobre Venezuela y ahí se demuestra, dicho por ellos mismos, pues toda la manipulación que ha habido. ¿Una película que recomendarías ver sobre Venezuela o una película venezolana? ¿Documental o de ficción? Es que las últimas que vi, una que vi en el cine allá, me acuerdo, pero que era El rumor de las olas, por ejemplo, que va sobre la tragedia de Vargas, que fue estas lluvias que desbrozaron varias laderas y causaron un montón de muertos. Recomendaría para que vean cómo en Revolución se financian películas directamente antirrevolucionarias, que por ejemplo presentan a los chavistas como corruptos, como que esa tragedia casi que fue culpa del chavismo, ¿no? Cuando es un problema heredado de décadas y siglos. Entonces igual, bueno, El rumor de las piedras, creo que se llama, El rumor de las piedras, no os he dicho de las olas. Soy un poco mala para acordarme de nombres. ¿Una telenovela venezolana que te guste o que tengas una relación, digamos, afectuosa con ella? Es que no he visto nunca telenovelas. Yo creo que eso es muy súper mal. importante para entender Venezuela. Ya, no me gustaban las telenovelas, me quedé en esta de Los ricos también lloran. Acuérdate Los Salvatierra. Y luego Cristal. Cristal, sí me acuerdo, ¿no? De Catherine Dunlop, que es una líder opositora. Carlos referente. Mata era el otro, ¿no? No sé, pero nunca me gustaron las telenovelas, y no lo digo desde el esnovismo intelectual ni nada, es que no conecto. Esto lo pregunto últimamente en todas las entrevistas, ¿qué canción le gustaría al invitado o a la invitada que sonara en su entierro? Si tuviera que ser una canción venezolana, ¿qué canción te gustaría a ti que sonara? Bueno, la de Venezuela, ¿no? ¿Cómo se titula? Es que soy malísima para los títulos. La que siempre se canta, ¿no? De Venezuela. No voy a cantar porque no tengo un prestigio que mantener, entonces... Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Quiero brindar porque nuestra generación pueda llegar a transformar este país, al menos un 10% de lo que se ha logrado en países de América Latina, como es el caso de Venezuela, a nuestra manera, como diría la canción, pero sin olvidar que tenemos muchas cosas que aprender de América Latina también. Muchísimas gracias. A ti.